Los brujos o doctores a menudo son de nacionalidad distinta a la tribu donde operan. O sea, los brujos son un vector de plurinacionalidad y tienen una época de surgimiento histórico que no es que estaban distribuidos prehistóricamente de la misma manera. O sea, con la colonización la institución de los brujos se expande. Muster observa que sus tehuelches creen ahora en el gualicho, que sería una expresión en mapuzugún que en yaqui se traduce como gayawaj. Ga-Yawaj. El viajero Dorviñí, por su parte, afirma que gualicho es una palabra yajish y equivale a huecufe en mapuzugún. Como sea, el enunciado tehuelche, entendido como un híbrido de yajish y mapuzugún, designa ahora a la gente que Buenos Aires va a reservar en el sur, mientras expulsa a los araucanos a Chile, ¿no? Tehuelches empiezan de a poco a quedar encercados y cabe agregar que las naciones invadidas por Buenos Aires tienen organizaciones políticas consolidadas durante la oposición a los españoles que emplean los mismos medios de comunicación que los argentinos invasores. Estos medios de comunicación, a través de estos medios de comunicación, el tehuelche aparece ahora como amigo, no solo en Buenos Aires, sino también entre los dirigentes mapuche y gununa, cuyos territorios están siendo invadidos. 6 años antes del panorama de gentes y lenguas del Chon Casimiro, registrado en noviembre de 1862, el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, escribe tehuelches en una carta de respuesta al dirigente Yanqui Truff, señalándole que un cacique de los tehuelches y el hermano de Yanqui Truff le fueron a ofrecer la paz. Yanqui Truff sabemos que habla Zugún y Yajish. En 1863, el dirigente Chincoleu, que también manejaba ambas lenguas, le escribe al comandante del fuerte de Carmen de Patagones que junto a Sayhueque, al dirigente Sayhueque y comillas, demás caciques de todas estas tribus, como son los tehuelches, y demás gentes de todos estos campos, y todos se juntaron a recibirme. En la misma fecha, el dirigente Inacayal, cuyo padre habla Zugún y su madre Yajish, escribe al mismo comandante, y también le digo, comillas, y también le digo que Sayhueque, Catraillán y los tehuelches todos somos uno, y también tengo un pariente en San Gabriel, Sintel, Miguel y todos los Linares, y Chicoleo mi cuñado, y ya me han dado la palabra todos los caciques Sayhueque y Catraillán. Por eso tengo confianza en ellos, y más confianza con los tehuelches, porque nunca han de robar, y ahora estamos todos tranquilos como hermanos de la Pampa, vale. Hasta ahí la cita. Una variante del enunciado son los tehuelejos, que aparecen en una carta también de 1863 que envía el dirigente Calfiquirá desde Chilhué, actual provincia de La Pampa, al coronel Ignacio Rivas, comillas. Esta no tiene más objeto que hacerle saber que he recibido unos chasques del capitán Parlacán y cacique Utrayán. Dicho cacique y la comisión del cacique Rouque, que este es mi hermano, ha de ser de la gente que vienen chilenos, y picunejo, y tehuelejo, y bonelano, la fuerza de la gente son como 800, comillas. Hasta ahí la cita. Este tehuelejo de Calfucura recuerda al Tehueljet de Faulkner. Estos dirigentes de distintas naciones en guerra contra Buenos Aires escriben cartas donde denuncian a los tehuel como gente amiga, aliada, representando una sola fuerza ante el enemigo cristiano. Tanto para los cristianos rioplatenses entonces como para las naciones mapuche y gununa, los tehuelches son ahora gente amiga. En el gentilicio tehuelche quedan nuevamente enredados entonces pueblos y lenguas pueblos y lenguas bien distintos y geográficamente distantes. El trabajo de la ciencia que siguió este periodo fue el de continuar complejizando la clasificación étnica tehuelche en lugar de abandonarla por falta de evidencia. Entonces avancemos ahora hacia el tercer momento y último, o tercera edad del tehuelche. Ya vimos al tehuelche enemigo, al tehuelche amigo. Ahora sigue el periodo donde el tehuelche se lo enmarca como a punto de desaparecer. Este tercer momento tehuelche lo define el encuadre cartográfico que surge a partir del exterminio de poblaciones y la conquista de sus territorios. El gobierno rioplatense amplía su frontera hasta la comarca andina de Nahuel Huapi, de manera que las dimensiones del sur y del interior, lo que hoy día se sigue diciendo sur y interior, crecen tanto como el desconocimiento de la geografía que se está invadiendo. Buenos Aires y Santiago de Chile quedan hombro con hombro en la cordillera, tal como se ilustra en las escuelas, de arriba a abajo. La geografía plurinacional y plurilingüe de la región va quedando fuera del cuadro a medida que se construye la ruta Comandante Luis Piedrabuena Sur, también conocida como la Ruta 3 en 1931. También se construye la Ruta 40 en 1935 y la carretera longitudinal austral Presidente Pinochet o carretera austral en 1976.
Así cercados a los sobrevivientes de la guerra se los ubica en reservas donde son entrevistados, fotografiados, se les miden sus cráneos, se comparan sus vocabularios y los académicos especulan sobre si hay tehuelches meridionales, septentrionales o otras variedades. A algunos indios amigos se les asigna una porción de tierra donde levantan estancias, como la estancia Nahuelpan en Chubut, donde existe población plurinacional y plurilingüe, es decir, gente Che, Cuna y Chon. A través de este nuevo cerco geográfico representado en los mapas de encuadre norte-sur se empieza a ver al tehuelche a punto de desaparecer. Nuestras referencias cronológicas aquí para este encuadre van desde el libro de Ramón Lista, Los indios tehuelches, una raza que desaparece, de 1894, hasta El tehuelche, una lengua en vías de extinción de Ana Fernández Garay, publicado en 1998. Es decir, más o menos un siglo de encuadre a punto de desaparecer, ¿no? Se trata de un encuadre que comunica a etnólogos, etnohistoriadores, etnolingüistas o etnoarqueólogos, tal como expresa Lidia Nacuzzi en la introducción de su estudio titulado Tehuelches, Aucas y Pampas. Dice Nacuzzi: deseché la posibilidad de cambiar el nombre de este estudio porque el término tehuelche tiene actualmente mayor reconocimiento entre los especialistas de la región y para los no especialistas daría de una manera inmediata una idea sobre el contenido de estas páginas. Para los no especialistas sería una manera de acceso inmediata al contenido de estas páginas. Se advierte aquí la Convención Tehuelche, la creencia de que el tehuelche es un código de acceso a un contenido, de manera inmediata además, ¿no? Tehuelche sería una ventana o un marco relacional donde el aborigen es una reliquia o una fuente de datos única cuando se mantiene en el encuadre, o bien un cachivache cuando se sale del cuadro. Pienso aquí en las burlas a los hermanos Yeneswala por su simpatía con el heavy metal o la tribu urbana de los Floggers. Como si nunca pudiera existir un lingüista Selknam, un geógrafo mapuche o un bibliotecario gununa. Los habitantes de la región que no han sido exterminados o deportados quedan así enmarcados, además de cercados en reserva. Mientras tanto, a los mapas norte-sur se les construye una historia, se los patrimonializa y adquieren la vitalidad de un fetiche, como la propaganda malvinera. Las miles de páginas, me refiero a esa forma gestáltica de las islas que se propaga por todas las aduanas o por distintos medios, ¿no? Hago esa comparación con la figura del mapita norte-sur, que se ocupa en todo tipo de asuntos administrativos. Las miles de páginas de la etnología tehuelche, por otra parte, se transforman en archivos y en patrimonio del invasor. Definimos el encuadre sureño como una especie de culto cuya reliquia es el aborigen a punto de desaparecer, el cual se adora con impresos, fotos, mapas, fonogramas, film étnicos, tal como se adoran los fetiches en el Congo, por ejemplo. En este nuevo encuadre, por otra parte, se intenta traer de vuelta al tehuelche desde su última casilla, a orillas del estrecho de Magallanes, hasta el río Limay, para volver a revisar las hipótesis de tiempos de Faulkner. Otra característica de este encuadre es que mientras el tehuelche sureño está siempre a punto de extinguirse, la ciencia tehuelche está siempre dando sus primeros pasos, se presenta siempre bosquejando las líneas de su marco, de este encuadre tehuelche. Por más de medio siglo, el tehuelche aparece en notas, escolios, apostillas, esbozos, bocetos o apuntes, como los apuntes bioiconográficos del cacique Tuelchu Casimiro de 1939 o el bosquejo de una etnología de la Patagonia Austral, publicado en 1991. Se publican trabajos siempre en proceso, como los apuntes metodológicos para una etnología espacial. Estos apuntes, titulados Hidrografía y Antropodinámica, el médico Federico Escalada pretende establecer áreas naturales para su hipótesis del complejo tehuelche, aspirando a un, comillas, ordenamiento de las investigaciones prehistóricas y protohistóricas en nuestro país. En estos apuntes, los prehistóricos son presentados como, comillas, parásitos de la comarca, sujetos a un determinismo geográfico riguroso. O sea, esto hace Escalada después de publicar el complejo tehuelche, en el que ya habían dudas serias sobre si tehuelche era un gentilicio útil a algo. Esta etnología de apariencia humilde, de apuntes, notas, apostillas, bosquejos, etc., reproduce siempre con firmeza el encuadre norte-sur. O sea, el encuadre donde los datos se vuelcan es siempre la misma plantilla. Se ofrece una ventana al pasado a través de la cual se va fijando el marco sureño de imaginación geográfica e histórica. Esto que decía el compañero surandino, el tema de los temas areales, están muy influidos por la cuestión sureña.
Tras años de debate, sin embargo, algunos investigadores admiten que el mapa étnico es un castillo de naipes. Esto lo dice Viñati ante el panorama de gentes y lenguas de Casimiro, que no le calza a Viñati. Una especie de fichas bibliográficas que se hacen calzar hacia arriba o hacia abajo, siempre dentro del encuadre. En este tercer momento, Tehuelche, por último, surge un movimiento cultural primitivista en Buenos Aires. También surge el Partido Regionalista de Magallanes y del Partido Fascista Argentino. En 1936 se publica en Buenos Aires el primer número de la historieta Patoruzú. Un año antes se funda en Melbourne, Australia, el movimiento literario primitivista Jindy Worobak, lo cual señala que el fenómeno no es un fenómeno sudamericano, sino más bien subantártico. Para concluir, dos constataciones. Por una parte, la propaganda tehuelche parece haberse estancado desde que se fundó la Villa Tehuelches en 1967 en la región de Magallanes, en la frontera con la provincia de Santa Cruz. Se trató de un gesto patrimonial del gobernador de la época que más tarde corrigió el etnónimo en su libro titulado Los Aonequén. O sea, fundó primero la Villa Tehuelches y más tarde publicó un libro que se llama Los Aonequén. La segunda constatación es que la geografía de las naciones chon conserva una vitalidad y unos tráficos que el encuadre norte-sur no logra extinguir. Se trata de encuadres como el arte cinematográfico y el cómic, donde coinciden equilibrio e integración de los elementos del cuadro a características que no se dan en el cuadro del aborigen a punto de extinguirse ni en el encuadre sudamericano de la geografía. O sea, en este encuadre desde el punto de vista de la integración o del equilibrio de la imagen, que digamos, la región de Magallanes colgando hacia abajo, un pedazo de isla por allá. Entonces, imágenes bien encuadradas se ven, por ejemplo, en la historieta del cacique tehuelche Patoruzú, quien, comillas, encarna todas las virtudes de lo que debería ser el ser argentino. Esto afirmó hace poco el director del Centro de Historieta de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Todas las virtudes, agrega: nobleza, bondad, fe en la palabra, no es un tonto pese a ello, generosidad, es un ser piadoso, el malo es mandinga, Patoruzú es un ser angélico. El equilibrio e integración, ahí la cita, el equilibrio e integración del encuadre patorucesco son los de un ángel o de un santo, como el nieto del guerrero Calfiquirá, Ceferino, descrito en la misma revista Patorucito como el lirio de la Patagonia. En otra edición de Patorucito se dice que Ceferino va a formarse como un cacique o chilcatuey, es decir, escribano para defender a los suyos. Esto en otra edición de Patorucito, ¿no? Entonces tenemos entonces al tehuelche enemigo, luego al tehuelche amigo y ahora tenemos al santo o al superpoderoso. Esta transformación de enemigo a santo tiene una variante en el cangaceiro del Sertão, el cual de enemigo histórico pasa a encarnar las virtudes del indígena brasileño. Cabe aclarar que si bien en Mapuzugún y en Yajish existen esencias como el huecufe y el gualicho, en lenguas chon no se registra el verbo ser, tampoco un ser supremo. En términos ontológicos se las ha descrito, o lingüísticos se las ha descrito como lenguas carentes de algo. Pero en chon tampoco funciona la negación de sí, que es una exigencia lógica tanto para un santo como para un doctor. Otra actividad artística que emplea encuadres, moldes, plantillas es la escultura. Pero en la escultura el equilibrio e integración de la imagen no se limitan a un encuadre. Y cuando se inspiran en personajes de ficción, la escultura literalmente se sale del cuadro. Pensamos en las esculturas de personajes de Patorucito levantadas en la ciudad Comandante Luis Piedrabuena, en uno de los muchos parques, plazas, calles y murales con ornamentación tehuelche que tiene esa ciudad. Existe, en fin, otro entorno lingüístico y político que se sale del encuadre y que es el arte rock, el cual conecta los distintos ambientes fuego-patagónicos desde tiempos prehistóricos. Un ejemplo reciente es la banda cuyana Usted Señálemelo, conocida primero en Gualmapu y en Valparaíso y luego en la, comillas, Patagonia Argentina. Otro ejemplo es la banda puntarenense Haz de Oros, interpretando el film La Batalla de las Falkland en el Museo de Historia Natural de Río Seco, a orillas de Haster, estrecho de Magallanes. Convendría reubicar entonces tanto los encuadres tehuelches como las salidas de cuadro en el contexto actual de la revitalización lingüística y de la organización moderna de las naciones chon, de la nación mapuche y de los gununa modernos. Por ejemplo, un colectivo de revitalización de lenguas chon, de Mapuzugún o de Yajish, paseando por las calles de Piedrabuena, encontrarían excelentes materiales de debate. En este caso, las viñetas y esculturas no encarnan las virtudes del ser argentino, sino que suscitan preguntas geográficas e históricas, movilizan conciencia plurinacional. En este contexto, las esculturas de Patorucito, junto a la multitud de nombres chon que ha esparcido el turismo por la región, salen del cuadro de la etnología tehuelche, dejándola como un cachivache, una historieta vieja, no para el patrimonio chon, sino para el entretenimiento de naciones en combate político, o esa ha sido por lo menos nuestra experiencia.
Você vive dizendo que é valente, hoje eu quero saber se é ou não. É isso mesmo, Valdecar? Foi isso mesmo? Escrevi certo? Pronto. Você vive dizendo que é valente, hoje eu quero saber se é ou não. Tem um chá que acalma valentia, tanto faz ser de cobra ou de leão. Enquanto a dor quando cai na minha mão, passa a noite e não paga o meu repente. Você vive dizendo que é valente, hoje eu quero saber se é ou não. Você tem que ter mais inteligência, enfrentar cantador do meu tamanho. Você ainda não tá no meu rebanho, você não chegou nem nessa frequência. É preciso ter muita paciência, enfrentar cantador sem condição. Eu não faço batismo de pagão, mas eu vou batizar esse inocente. Você anda dizendo que é valente, e hoje eu quero saber se é ou não. Eu não temo a montagem nem confisco, mas eu quero dizer para o companheiro que é melhor desistir do seu roteiro, que eu conheço há 10 anos esse disco. Você pode virar em um curisco e ser afoito igualmente a Lampião. Eu duvido é topar meu batalhão, que o calibre que eu uso é mais potente. Você vive dizendo que é valente, hoje eu quero saber se é ou não. Cantador que me enfrenta sempre cai. Você vai padecer do mesmo jeito. É preciso tratar-me com respeito. Pra lugar que eu mandar você já vai. Vou mandar uma carta pra seu pai, implorando pra ele o meu perdão. Seu menino caiu na minha mão e hoje eu vou devorar esse inocente. E você anda dizendo que é valente, hoje eu quero saber se é ou não. Valditeles caiu nesse vexame, todo mundo notou a diferença. Não conheço poeta que me vença e nunca vi